Embajadores del Reino, un programa diferente. Hola, hola, ¿cómo están mi familia de Embajadores del Reino? Como siempre, un gusto enorme estar frente a cada uno de ustedes. Antes de poder comenzar, quiero recordarte que corras a ver tu Biblia para juntos el día de hoy poder estudiar temas importantes acerca de la palabra de Dios. También quiero comenzar dándole gracias a nuestro querido auspiciante, como lo es el Closet de Luis y Xiomi. Si tú quieres vestir siempre a la moda, si quieres tener ropa 100% original, 100% americana, tú tienes que venir y vestir en el Closet de Luis y Xiomi. Tú nos vas a estar preguntando dónde estamos ubicados. Pues estamos ubicados en la avenida 9 de octubre entre Lorenzo Garecoa y Rumichaca, edificio 919 frente a la casona militar. Así que ya sabes, lo mejor en ropa, el Closet de Luis y Xiomi. Amada familia, nosotros tenemos este programa, un programa diferente para ti, con el fin de que juntos podamos aprender de la palabra de Dios. Es por eso que tus comentarios son muy importantes para cada uno de nosotros. Por eso te invitamos a que tú nos puedas escribir a un número por WhatsApp si tú quieres saludarnos, si tal vez tú quieres que algún invitado, algún pastor lo podamos tener en esta mesa, o si quieres que podamos tratar algún tema que a ti te gustaría aprender. Yo te invito a que tú nos puedas escribir al 0962 72 67 49. Te voy a volver a repetir, 0962 72 67 49. Así que ya lo sabes, familia. Y como siempre, yo le quiero dar la más cordial bienvenida a mi dupla favorita, con el que siempre me enseña de todo en esta mesa, mi pastor Alejandro. Mi pastor, muy bienvenido. Gracias, Liz, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, mis queridos hermanos, en una programación más de Embajadores del Reino, un programa diferente, donde conociendo más al Señor, acercándonos más a Él a través de su poderosa palabra, cómo piensa Dios a través de la Escritura, cómo actúa el Espíritu Santo de Dios, eso lo vamos a revelar a través de la Santa Escritura y bajo la guía, por supuesto, del poderoso Espíritu Santo de Dios. Un gusto compartir con ustedes, mis queridos hermanos, tenerlos aquí nuevamente. Gracias, Liz, por tener siempre ese corazón dispuesto también a hacer la obra de nuestro Padre Celestial. Así es, mi pastor, pero nosotros antes de entrar al tema nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El Closet de Luis y Xiomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garecoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiomi. Vuelta, familia, pero no sin antes que tú puedas compartir esta transmisión y que puedas invitar a muchos más amigos. Puedes buscarnos en las redes sociales como @CristoTVOficialS, y también yo te quiero invitar a que seas parte de esta gran familia como lo es Embajadores de Reino. Así que puedes seguirnos en las redes como @Embajadores de Reino TV. Así que ya lo sabes, familia, corre a seguirnos y también corre y comienza a compartir también esta transmisión. Familia, les quiero comentar, el tema de hoy es un tema bastante importante, un tema que es muy importante poderlo aprender el día de hoy y también, ¿por qué no?, compararlo con los tiempos que estamos viviendo actualmente. Hoy vamos a estudiar la primera rebelión en la tierra. ¿Será que esa fue la primera rebelión como tal? ¿Será que se puede volver a repetir? ¿Será que se está repitiendo? Todo esto lo vamos a estudiar a la luz de la palabra. Mi pastor Alejandro. Qué importante tema vamos a ver hoy, como bien decía Liz, vamos a ver bajo la Escritura, por supuesto, si esa rebelión en aquel tiempo se repite hoy para nuestro día, o estamos nosotros viviendo en rebelión contra Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Pero para ello hemos invitado aquí a nuestro querido siervo, el evangelista Stalin Antepara. Bienvenido, siervo, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido.
Dios les bendiga, muchísimas gracias por la invitación nuevamente aquí en Embajadores del Reino, una vez más acompañándolo aquí a mi pastor Alex, como siempre, gracias por la bienvenida. El nombre de mi amiga Liz, mi hermana Liz, Dios me le bendiga, muchas gracias por la invitación y a todos los que hacen Embajadores del Reino. Tenemos un bonito tema y creo que más adelante en el desarrollo de este tema veremos todo lo que el Espíritu Santo nos va a revelar para cada uno de ustedes. Así es, siervo, y sin más preámbulo vamos a empezar porque el tiempo avanza y nosotros también queremos avanzar. Te invito entonces que vayamos al primer libro de la Santa Escritura, el libro del Génesis, capítulo 11 del versículo 1 al versículo 9. Y para ello nos va a ayudar aquí nuestra querida hermana Liz. Adelante, Liz. Así es, vamos a leer Génesis 11 del 1 al 9 y dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en el lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bien, mis hermanos, creo que sin lugar a duda muchas veces nosotros hemos escuchado estos pasajes, hemos visto inclusive por diferentes películas, ¿verdad? Pero vamos a ver bajo la luz de la palabra del Señor qué es lo que nos quiere decir en este tiempo que estamos nosotros viviendo. Siervo, aquí dice claramente que es en cuanto a la construcción de la Torre de Babel, ¿verdad? Y en el versículo 1 dice: tenían entonces en aquella época en la tierra una sola lengua y las mismas palabras, y ellos se pusieron de acuerdo para edificar una ciudad, ¿verdad? Entonces, quiero enfocarme en esta primera parte, siervo Stalin, cómo en aquel tiempo, teniendo una misma lengua, unas mismas costumbres, ¿verdad? Un mismo pensar, un mismo sentir, construyen algo, ¿verdad? Sin tener la aprobación de nuestro Padre Celestial. Vemos cómo ahora también muchos se reúnen de pronto para levantar una iglesia, de pronto para realizar algo, ¿verdad? Para Dios o no, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener la confianza y tener sobre todo la seguridad de que Dios va a respaldar aquella obra, cosa que no se dio en aquel tiempo, siervo. Sí, aquí estamos viendo que ellos comienzan una edificación, ¿no es cierto? Por eso dice: tenía entonces toda la tierra una sola lenguaje y una misma habla, ¿no? Aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Cuando ellos se establecieron allí, ya tenían una sola lengua, pero ellos decían entre sí: vamos a hacer una edificación, hagamos ciudades, hagamos esto, hagamos lo otro. Pero ellos nunca contaron con la bendición o la aprobación de Dios para poder edificar una ciudad en el lugar donde se habían establecido ellos. Entonces, a veces el hombre comienza a edificar cosas que Dios no le permite hacer, no le está permitido hacer, como lo vemos hoy en día en el mundo entero, que levantan edificaciones sin que Dios les apruebe. Por ejemplo, un día el Señor va a llamar a cuenta a los hombres por lo que están haciendo hoy. La ciencia se está aumentando, cosas de clonaciones y cosas por el estilo, ¿no? Entonces podemos ver acá que nosotros tenemos que tener la aprobación de Dios para comenzar una edificación en cualquier lugar, aún en nuestras vidas. Sí, sin duda alguna es así, mi querido siervo. Todo lo que nosotros hagamos para el Señor debe estar respaldado de la mano de Dios.
pues si no está aprobado por Dios, eso, lo que estamos haciendo, no nos va a salir como nosotros estamos pensando, mis queridos hermanos. Aquí vemos en aquel tiempo que este personaje, el primer líder que se levantó sobre la tierra luego del diluvio, era Nimrod. Y según las escrituras, según los estudios realizados, este término, este nombre, Nimrod, significa el rebelde. Entonces, este personaje, ¿verdad?, siendo ya líder en aquella época, le hace honor a su nombre y se rebelan contra la voluntad de Dios. Porque repito, aquí no estaba la voluntad de Dios que hagan un edificio. Y dice claramente aquí en el versículo 4, una ciudad y una torre que llegue hasta el mismo cielo. Imagínense, casi nosotros somos dioses para llegar de esa forma al cielo. Pero este personaje, Nimrod, mi querido siervo, vemos que ¿será que en la actualidad existen muchos Nimrod en la época que estamos viviendo? Bueno, podemos decir que dentro y fuera de la iglesia hay muchos que se identifican con este nombre. ¿Por qué? Porque edifican cosas que Dios no le está permitido hacer, o hacemos y levantamos obras que Dios no le ha permitido levantar. Entonces nosotros tenemos que contar siempre con la aprobación de Dios, porque Dios es el que nos guía nuestros pasos, el que nos da la oportunidad a través del Espíritu Santo, que Él pone en nosotros esa aprobación de parte de Dios para poder edificar, para poder construir, aún en la propia vida de cada uno. Cuando nosotros guiamos en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra familia, y comenzamos a edificar nuestra casa, nuestra manera de estudiar, o en una cosa, tenemos que siempre contar con la dirección de Dios para poder tener nosotros ese respaldo y que la torre no se nos derrumbe, o sea, nuestra vida no se venga para abajo, no se vaya a derrumbar. Porque Dios puede decir, yo no aprobé ese matrimonio y se va a derrumbar. Porque a veces tomamos una compañera que no está en los planes de Dios y esa vida se derrumba con el tiempo. Muchas veces por nuestra desesperación, siervo, nosotros tomamos decisiones equivocadas, decisiones que van en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y es allí donde nuestras decisiones se van a caer, se van a derrumbar, porque no están de acuerdo a los planes de Dios, como decía aquí nuestro querido siervo. Y claramente dice aquí, y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, ¿verdad? Y utilicemos el asfalto como mezcla. Vemos entonces cómo ellos dice que se dijeron unos a otros. En otras palabras, todo el mundo en aquel entonces, en aquel lugar, estaban de acuerdo en levantar esa torre, en levantar esa edificación, ¿verdad? Pero me pregunto, mi querido siervo, ahora, ¿será que nos podemos poner de acuerdo los hijos de Dios, los hermanos de la fe, para levantar una obra que edifique las almas realmente y que sigamos creciendo en el Señor? Bueno, yo creo que tendríamos que, como vuelvo y repito, tener la aprobación de Dios, porque hay obras que son levantadas, pero las levantamos conforme nuestras ideas, nuestros ideales, nuestra forma de pensar. No estamos sirviéndole a Dios de corazón, no estamos sirviéndole a Dios con los que Dios nos ha puesto bajo su palabra, sino que ponemos también algo de ideas humanas en la cual no tiene nada que ver con el ministerio que Dios levanta. Porque un ministerio que Dios levanta es para rescatar primeramente las almas. Para edificar un ministerio tiene que ser un ministerio donde edifica el amor, la paz, la bondad, el amor a las almas, a los prójimos, a los hermanos. Entonces hay momentos que edifican esto, pero solamente para que ingresen personas y escuchen lo que ellos les plantean como líderes y no como Dios les ha mandado a que edifiquen una obra. Por eso la obra viene y se derrumba. Así es, algo bastante importante que podemos leer aquí en la palabra, ¿verdad? Es que dice que ellos se establecieron. Y como usted lo indicaba, amado evangelista, es de que las personas reemplazan las cosas. Aquí decían que a ellos se establecieron allí y dijeron, bueno, vamos, hagamos ladrillo, y eso les sirvió. Puede que nosotros en su momento ya estemos establecidos en algo y tengamos la idea de hacer algo y tal vez nos funcione, pero eso no significa que estamos dentro de la voluntad de Dios, a pesar de que las cosas se nos puedan estar dando, pastor. Amén. Sí, a veces pensamos eso. Yo puedo decir lo mismo porque una vez en Estados Unidos, hablo de mi testimonio, ¿no? Pensaba que era mi vida que la iba a vivir allá completamente.
que ya Dios me había establecido, pero era el deseo que yo tenía de querer estar en Estados Unidos, de querer conocer esa ciudad. Pero pensé que me iba a establecer ahí, pero no sucedió así. Ahora estoy acá en Ecuador y en realidad mi corazón está para el servicio del Señor. Ya Dios me dio como dice, la luz para saber que nosotros tomamos decisiones que no son correctas y nos establecemos en lugares donde Dios no nos pone, y me salía todo bien. Pero hubo un día que Dios dijo, no es para ti. No sé el propósito, pero creo que ahora me doy cuenta. El propósito es de que conozca a mis hermanos, que les predique la palabra, porque ya me estableció en una iglesia aquí en el sur. ¿Y para qué puedo decir que se ha sido la voluntad de Dios? Porque ahora me guío bajo esa voluntad. Y para que esté el día de hoy acompañándonos aquí en Embajadores del Reino, siervos, sin duda alguna, esos son los planes del Señor, ¿verdad? Amén, y amén. nosotros no podemos ir en contra de los planes de Dios. Pero quiero enfocarme en el versículo 4 del tema que estamos viendo, mis queridos hermanos. Dice así: y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Miren esa arrogancia, esa autosuficiencia que ellos se daban de querer llegar al cielo de esa manera. Vemos entonces la arrogancia del corazón del ser humano, cómo en aquel entonces querían hacerlo y cómo muchas veces hoy en día también se levantan hombres y mujeres con la misma arrogancia que tuvo Nimrod en querer levantar algo, ¿verdad? Y primero ni siquiera consultarle al Señor, no pedirle en oración, que la mano del Todopoderoso esté respaldando aquella actividad. Vemos entonces cómo ellos continúan diciendo, y hagámonos de un nombre, porque si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esto significa, mis queridos hermanos, que ellos ya sabían que lo que estaban edificando no era de parte de Dios y que a Dios no le iba a agradar. ¿Y por qué? Porque dice aquí, por si acaso fuéramos esparcidos sobre toda la tierra. Ellos ya se la olían lo que iba a ocurrir, ¿verdad? Y dice, pero, edifiquemos y hagámonos un nombre. Quiere decir entonces, si una vez la cúspide ya construida, la torre, ¿verdad? El nombre que iba a sobresalir allí, sin duda alguna, era del Nimrod. Por eso es que dice, hagámonos, ¿verdad? Un nombre. Él quería hacerse famoso, ¿verdad? El único personaje que había levantado una torre que llegó hasta el cielo, ¿verdad? Amén. Entonces, esta palabra hoy en día nos enseña, mis queridos hermanos, que todo lo que hagamos debemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios nos lleve y nos guíe siempre a hacer la obra de Dios, porque allí vamos a ver realmente la mano poderosa de Dios, porque nos va a respaldar y va a estar con nosotros, y esa edificación seguirá hacia adelante. Así es, y sobre todo nosotros tenemos que tener muy en cuenta, como usted le indicaba, pastor, que nuestra guía sea el Espíritu Santo, que nuestra guía siempre sea solo Dios. Porque podemos ver aquí cómo relata la palabra, cómo una guía hizo que se pueda edificar algo fuera de la voluntad de Dios. Entonces eso puede pasar hoy en la actualidad cuando nos dejamos guiar por amigos que están con un propósito totalmente diferente, de amigos o de familiares, porque siempre pasa que alguien nos da una idea o nos da una propuesta de trabajo o queremos hacer algo y resulta que eso está fuera de la voluntad de Dios. Y podemos recordar que la palabra que dice, ¿verdad? Que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Entonces siempre van a haber personas en donde nosotros tenemos que filtrar siempre las intenciones del corazón, las intenciones de cómo van a realizar las cosas, porque nosotros no sabemos si de una u otra manera puede estar influenciados por el enemigo para nosotros poder hacer algo que aparentemente está bien, pero está fuera de la voluntad de Dios. Amén. Sí, porque el Señor mismo dice aquí en el capítulo 5, dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Imagínense, el Señor los estaba mirando y dijo, no, voy a descender porque voy a ver de más cerca, a ver qué es lo que están haciendo. Entonces se dio cuenta que ellos habían comenzado una edificación, como dijo aquí mi hermano, y el hombre dijo, bueno, hagámonos una cúspide que llegue hasta el cielo. Entonces el Señor desciende para ver qué es lo que están haciendo. No es que Él no lo sabía, Dios sabía, sino que quería verificar para ver qué es lo que están construyendo, qué es lo que están haciendo. Pero ellos no entendieron que Dios no les había dado el permiso para ellos edificar esa ciudad. Este hombre
como tenían una sola lengua, él se comunicaba con todos en el mismo sentir, en el mismo proyecto que él ya había tenido en su corazón. Como dijo usted, el corazón es engañoso, influenciado a la final por el enemigo. Mira, hazte una torre que tú eres capaz de llegar al cielo. Puedes llegar a ser hasta como Dios ahí, tu nombre va a sobresalir. Y así pasa en la pelea con los amigos. Tú puedes ser mejor que el pastor. Así es. Tú lo puedes hacer mejor. Líder, mira, métete a hacer esto. O sea. Sí, entonces por eso tenemos que siempre estar nosotros dándonos cuenta de lo que está pasando alrededor para no ser influenciados por palabras engañosas, palabras mentirosas que pueden perjudicarnos a que nos derrumbemos, porque eso es lo que sucedió con este pueblo. Se derrumbó la torre y fueron esparcidos por toda la tierra. Sí, siervo, muy cierto. Y continúa aquí la palabra diciendo en el versículo 6, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. ¿Por qué ahora, siervo? Quiero detenerme aquí en esta parte. ¿Por qué ahora el cuerpo de Cristo no es uno? Sino que hay muchas divisiones, muchas rivalidades, muchos señalamientos, ¿verdad? Me atrevería a ir un poco más allá. Muchas denominaciones que nos han servido para divisionar al cuerpo de Cristo, siervo. Bueno, en este caso lo hemos venido observando y palpando en muchas iglesias, ¿no? Yo soy de la denominación tal, yo soy de la denominación tal, mi pastor es tal, o sea, y acá hay más unción, allá esa iglesia no es así. Entonces hay una división total cuando el Señor nos mandó a que nos amemos unos a otros. Y su palabra dice que nosotros somos uno en Cristo Jesús. Y si nosotros somos uno en Cristo Jesús, tenemos que ver por el hermano que está en otra denominación, no decirle, ay, no es que allá dicen esto o allá dicen el otro. Nosotros tenemos que cambiar lo que Dios nos ha mandado en su palabra, porque estamos cambiando lo que Dios nos manda en su palabra. Cuando Él nos dice, son uno, quiere decir que si tú ves un hermano en la calle, tú tienes que abrazarlo, decirle, mi hermano, Dios te bendiga. No porque pertenece a otra dominación, no lo vas a saludar. Y eso no es de Dios. Esa es la realidad, eso no es de Dios. Entonces tenemos que volver a ese primer amor que Dios nos enseñó cuando recién vinimos al camino del Señor, que a todos los hermanos, Dios te bendiga, como está. Pero eso ha ido cambiando por la influencia, a veces quizás, de un hombre que está haciendo las cosas bajo influencia del enemigo y no bajo la voluntad de Dios. Por supuesto, y continúa aquí la escritura diciendo, y todos tenían un mismo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Miren que nuestro Padre Eterno ya sabía que ellos iban a seguir, iban a continuar, ¿verdad? Por eso es que en el versículo siguiente dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Muy importante saber esto, mis queridos hermanos. Una vez me preguntaron, ¿y por qué será que Dios quiso confundir la lengua en aquel entonces? Si no hubiera pasado aquel acontecimiento, me decían, toda la humanidad tuviera una sola lenguaje, ¿verdad? Yo le dije, bueno, tal vez hubiera ocurrido eso. Pero este acontecimiento sirvió ¿para qué? Primero, para debilitar la arrogancia del ser humano. Primero, para derrotar la autosuficiencia que tenían estos personajes con su líder Nimrod, ¿verdad? Entonces, una vez haciendo eso, les cambió su lenguaje, su lengua, y se esparcieron por todas partes. Debilitó al ejército del enemigo, mis queridos hermanos. Porque si Dios no hubiera confundido la lengua y hubieran seguido en el mismo lenguaje, entendiéndose todo, esa torre se podía caer, pero iban a edificar otra. Se caía esa torre y edificaban otra, cada vez con mayores cosas, no ¿verdad? Iban a cesar, no iban a cesar. El ser humano es así, mis queridos hermanos. El ser humano es así. Debe ocurrir una catástrofe, debe ocurrir un accidente, debe ocurrir realmente una situación adversa a nuestras vidas para que así entendamos realmente en quién debemos confiar, en quién debemos acudir, ¿verdad? Y pedirle su aprobación cuando nosotros vayamos a hacer algo, mi querido siervo. Yo creo que en eso usted tiene mucha razón, Pastor Alex. Aquí ellos fueron confundidos para que no edificaran ya más la torre, para que fueran esparcidos sobre la tierra.
Pero Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, Él sabía que podía pasar lo mismo que pasó con Noé. Les podía mandar fuego del cielo, porque le están diciendo: voy a hacer una torre que llegue hasta el cielo. Entonces Dios no iba a permitir esto, no lo iba a permitir jamás. Entonces, para confundir sus lenguas, yo quiero hacer una referencia, ¿no? Nosotros venimos y conocemos al Señor, conocemos su palabra. Pero cuando estamos fuera del Señor tenemos una sola lengua. ¿Y cuál es la lengua que tenemos en el mundo? Cuando estamos en el mundo, la misma, el mismo pensamiento: fornicación, adulterio, mentira, ira, contienda, enojo, pleito, disensiones y todo lo que te puedo mencionar, que es una sola lengua que el mundo hoy practica. Que nosotros ahora, conociendo la palabra del Señor, para ellos es confusión, para ellos es locura, porque nosotros tenemos ya otro lenguaje, otra palabra, y una palabra verdadera, una palabra eterna. Pero este lenguaje es el lenguaje espiritual del que Dios nos ha dado a nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Y ellos ya están confundidos, pero nosotros ahora sabemos el verdadero lenguaje de parte de Dios, porque le hemos oído, le hemos escuchado, y ahora atendemos a lo que Él nos habla a través de su palabra. Sí, por eso es importante mucho leer la palabra para poder nosotros realizar la estrategia correcta, porque me sorprende mucho que decía que el pueblo era uno y que todos hablaban el mismo lenguaje. O sea, la unidad que tuvo ese pueblo para poder llegar a estar todos en un mismo acuerdo es lo que me impresiona, porque en la actualidad nosotros necesitamos ese mismo acuerdo y que el pueblo se ponga en ese mismo lenguaje para poder edificar cosas, pero para el reino de Dios. En las iglesias es muy difícil que los hermanos nos podamos poner de acuerdo si hace falta algo para el sonido, si hace falta tal vez poder hacer una ayuda para alguien más. Es muy difícil que el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, el pueblo que se congrega, podamos ser uno y que podamos todos juntos hablar el mismo lenguaje. Entonces vemos que muchas veces para las cosas malas nos es tan fácil nosotros poder ceder, poder realmente coger y realizar, pero para cuando nos toca ese mismo compromiso para las cosas de Dios, es ahí donde empieza la rebelión, porque no nos gusta someternos. Sí, efectivamente, mi pastor Stalin dijo algo muy cierto en cuanto a esta confusión de aquel entonces. Sabemos que Babel significa confusión, que fueron confundidos su idioma. Yo me atrevería a decir que la misma confusión estamos viviendo en la actualidad. Que el ser humano que no conoce de Dios vive totalmente confundido, se aferra a muchas religiones, se aferra a muchas ideas extrañas, se aferra, ¿verdad?, a muchas filosofías huecas que no tienen sentido. A doctrinas de hombres. A doctrinas de hombres, ¿verdad? Y muchas de ellas van en contra de la voluntad del Padre Eterno. Entonces, nosotros podemos aquí evidenciar cómo la humanidad entera está totalmente confundida. Y quiero rescatar también lo que decía Liz, que entre los siervos de la fe, los hombres y mujeres de la fe, muchas veces no hay acuerdo. Muchas veces, por querer imponer mi voluntad, me enemigo de mi hermano o de mi hermana. Siervo, ¿por qué los hijos de Dios somos o estamos confundidos, somos desobedientes, somos indisciplinados? Y hay gente que no conoce de Dios, pero tienen una disciplina tal. Les pongo como ejemplo el ejército de algunos de estos países, de Corea del Norte. Suficiente con eso. Tienen una unificación, tienen una unidad perfecta, tienen una disciplina tal que se rigen a los mandatos de su líder. Pero no encontramos eso en el pueblo de Dios. Cuando un pastor quiere poner y decir, bueno, vamos a hacer esto para el Señor, es muy difícil a veces ver la unidad en el pueblo, muy difícil, porque hay diferentes maneras de pensar. Yo soy de las personas que no me gusta hablar muy fuerte de cosas que son muy verdaderas, puede afectar a muchas personas. La verdad te hará libre. Pero yo creo que si nosotros somos hijos de Dios
y sabemos que debemos portarnos como Él nos manda, aunque tengamos falla, aunque tengamos dificultades, aunque tengamos nosotros que caer 2, 3 veces, pero sabemos que nuestro Dios siempre nos va a dar la victoria porque Él ya nos las dio hace 2000 años en la cruz del Calvario. Entonces, para nosotros poder entender esto, tenemos que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, nacemos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene gozo, amor, paz, bondad, benignidad, todos los frutos del Espíritu. Tiene que manifestarse para que nosotros podamos ser líderes. Tenemos que primero, como se dice, primeramente sujetarnos a Dios para que el pueblo también se sujete a nosotros. Si el pueblo no se quiere sujetar, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que la desobediencia no solamente vino desde el primer hombre, sino ahora mismo, en este tiempo, estamos viendo hombres desobedientes, incluso dentro de la iglesia, que no se quieren sujetar al pastor. Entonces dice la Biblia que la cizaña y el trigo crecen juntos, y es necesario que crezcan, porque cuando venga el Señor, separará el trigo de la cizaña. Uno de los personajes que nos cuenta la historia tan nefasta que tuvo la humanidad, tan terrible, dijo lo siguiente: si el pueblo de Dios estuviese realmente unido, fuera una fuerza realmente poderosa. Qué precioso e interesante tema estamos viendo, mis queridos hermanos, hoy en la rebelión del planeta Tierra. La primera rebelión, y esa rebelión se repite hoy. Pero, mis queridos hermanos, venimos con más aquí en Embajadores del Reino, luego de esta pausa comercial. No te desconectes. El closet de Luis y Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis. Ya estamos de vuelta, familia, y vamos a seguir, ¿verdad?, con este tema, la primera rebelión en la tierra. Yo le quería preguntar algo acá a mi hermano evangelista. ¿Usted cree que esta rebelión, sabemos que actualmente se repite, pero cuáles son las rebeliones que hoy en día la vemos con más peso? ¿Cuáles son las rebeliones que hoy en día la vemos con más peso, dentro o fuera de la iglesia? Dentro de la iglesia. Bueno, el sometimiento. No hay sometimiento a los líderes, no hay sometimiento a los diáconos, a los pastores. Parece que si le dicen, esta es la idea que yo me propongo, dicen, no, yo creo que la idea que el pastor dio no es la correcta. Yo creo que podemos hablar nosotros acá. Si el líder o el pastor ya puso una idea, nosotros no podemos sobrepasar eso. Esa es la desobediencia y la rebelión que hay dentro de la iglesia. En este relato de la palabra nos dice que se construyó una estructura. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos podemos construir pensando que está bien pero está lejos de la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que nosotros como cristianos podemos construir? ¿Cuáles son esas estructuras que levantamos nosotros? Porque muchas veces podemos levantar la idolatría, podemos levantar esa misma desobediencia ante el liderazgo de la iglesia. Bueno, yo creo que nosotros, cada uno, tenemos que levantar espiritualmente murallas para que el enemigo no traspase esas murallas que nosotros hemos levantado. Y esa es la oración, el ayuno, el sometimiento a Dios, para que no nos derribe, porque sabemos que la roca es Cristo. Entonces ahí es donde nosotros vamos a estar ahí cementados, fundamentados en la palabra. Si nosotros leemos la palabra, como usted lo dijo, leemos la palabra nos nutre, la palabra nos llena, y es la que tenemos que levantar nosotros para poder edificarnos en la voluntad de Dios. Pastor, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta que estamos a punto o estamos cometiendo una rebelión? Porque nosotros podemos tener todas las buenas intenciones y en la actualidad, tal vez personas que nos están sintonizando el día de hoy, pueden estar rodeados de personas que los están llevando a hacer una rebelión.
pero obviamente en ese momento, así como pasó en este relato, tal vez las personas están siendo influenciadas diciéndole qué es lo correcto que debemos hacer. Por decir, en el caso de las divisiones, las personas muchas veces se van porque piensan que es lo correcto y están siendo influenciadas por personas que realmente levantan rebelión, que realmente causan división, que realmente su intención no es buena. Pero ¿cuál es la alerta que las personas pueden tener para decir, ok, aunque esto parezca bueno, realmente es malo? Bueno, recordemos que nosotros tenemos libre albedrío, ¿no es cierto? Nosotros no somos esclavos mentalmente porque somos libres en Cristo. Cuando el Señor nos da esa libertad, nosotros tenemos la capacidad de decir sí o no. Podemos decir sí o no. Y Dios nos da la sabiduría, el entendimiento para nosotros ver, o el discernimiento para ver si eso está bien o está mal. El Espíritu Santo que nos ayuda nos va a decir que está mal, porque por eso tenemos el Espíritu Santo que dice el Señor, y Él los va a ayudar y los llevará a toda verdad, les va a guiar. Si ve que mi hermano está mal, el Espíritu Santo conoce el corazón del hermano, Él le va a hablar. No es el hermano Stalin que va a hablar, sino el Espíritu Santo que mora en mí le va a decir, hermana, yo le quiero decir algo, pasa esto, sucede esto, y el Señor entonces ahí va a obrar para con nosotros. Un poco para ampliar, Liz, si me permite, sobre esta pregunta, yo creo que aquí hay dos factores importantes, ya el siervo lo dijo. Primero es la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Si nosotros no estamos empapados realmente de la palabra de Dios, vamos a ser presa fácil y nos van a confundir las cosas que pasan en este mundo, ¿verdad? Entonces, y la otra situación es que dejemos realmente que el Espíritu Santo nos lleve a toda buena verdad, nos lleve a toda buena luz, mis queridos hermanos, nos guíe, sea nuestro timonel, mis queridos hermanos, porque nuestra voluntad ya no cuenta. Por lo tanto, mis queridos hermanos, si dejamos nosotros actuar al Espíritu Santo de Dios, vamos a discernir, vamos a tener esa revelación que nos da nuestro Padre Eterno a través del Espíritu Santo, si esto viene de parte de Dios o de parte del ser humano, o de pronto del maligno también. Quería un poco desarrollar esta respuesta, Liz. Así es, mi pastor Alejandro. Yo también quería preguntarle que de una u otra manera siempre nosotros tenemos de una u otra... Ay, perdón. Así es, mi pastor Alejandro. También quería preguntarles que nosotros de una u otra manera tenemos esa tendencia a siempre ir en contra a las cosas de Dios. Podemos entender que rebelión no solamente es que podamos levantar una estructura. Rebelión es todo lo que está en contra también de lo que designios del Señor, ¿verdad? Pero en este caso, pastor Alejandro, ¿qué es lo que puede hacer las personas que están viviendo actualmente en una rebelión? Porque pueden decir, bueno, pero yo estoy bien porque yo no he construido nada, no le he faltado el respeto a nadie, yo me sujeto. Pero estamos siendo rebeldes a la palabra de Dios. Estamos siendo rebeldes tal vez en nuestra fe. Estamos siendo rebeldes tal vez a los mandatos del Señor. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de esa rebelión y cómo podemos salir de ahí? Yo creo que una de las circunstancias que sufre el ser humano, dentro del ser humano también los hijos de Dios, es la pereza. Es la falta de interés realmente en hacer la obra de Dios. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, no escogió a hombres holgazanes, escogió a cada uno de esos 12 discípulos porque ellos trabajaban, mis queridos hermanos. Eran pescadores, recaudadores de impuestos, ¿verdad? Entonces, cada uno tenía su función, ¿verdad? Y ahí los envió, los preparó, los capacitó y los envió. Una vez que estuvo el Espíritu Santo de Dios en ellos, ninguno se echó para atrás, mis queridos hermanos. Ninguno se echó para atrás. No es que no tengo tiempo, no es que ahorita estoy cansado, dejémoslos para la otra semana. No, ellos iban a hacer la voluntad del Padre Eterno. Por lo tanto, mis queridos hermanos, yo hoy te invito a que realmente hagas la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que la encontramos aquí en su poderosa palabra. Deja atrás la holgazanería, deja atrás todo lo que sea en contra de la voluntad de Dios. Y así realmente vamos a avanzar y a conocer un poco más de cómo piensa nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros debemos tener esa fuerza de parte del Espíritu Santo. Porque de parte de nosotros es imposible. Tenemos que pedirle al Señor que nos guíe, que nos capacite, que nos ayude, que nos dé la fuerza para que nosotros podamos mantenernos en la fe que es el Señor. Quiero recalcar algo muy importante.
amigo, tú que me ves, que me escuchas. El evangelio en el mundo no es una religión más. No estamos aquí nosotros solamente planteando una palabra o diciendo, ¿sabe qué?, un punto de vista sobre lo que ha pasado en el libro de Génesis. No, sino que queremos enseñarte que el Señor tiene propósito para la humanidad desde un principio hasta los fines de los tiempos. ¿Y sabes cuál es ese propósito que Dios tiene? Es de que tú vengas a Cristo y lo aceptes como Señor y Salvador para tener vida eterna con el Señor. Así es, amado, porque obviamente nosotros nos encontramos en una rebelión cuando nos encontramos fuera de Dios. Es por eso que a mí me gustaría mucho que usted pueda orar por las personas que nos están sintonizando el día de hoy, para que ya no podamos vivir más apartados del Señor, para que realmente no podamos vivir bajo esa confusión y realmente podamos acercarnos con libertad nuevamente a compañía del Padre. Amén, gloria a Dios. Entonces en este momento nosotros vamos a pedirle a los amigos que están conectados que nos acompañen en esta oración. Primeramente en una oración de arrepentimiento, para que puedas venir a los pies del Señor, para que tú te conviertas a Cristo como Señor y Salvador, lo aceptes, para que el Señor un día pueda decir: ven, hijo mío, al descanso eterno que te tengo preparado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a orar, amigo, hermano o personas que nos ven en cualquier lugar del mundo, en cualquier país. Si en esta hora el Señor te está tocando tu corazón, el Espíritu Santo te dice que es el momento de aceptarlo como Señor y Salvador, creo que el día de mañana no sabemos lo que va a pasar, pero si hoy te arrepientes y aceptas a Cristo como Señor y Salvador, tenlo por seguro que has ganado la bendición de Dios por toda la eternidad. Repite conmigo esta oración primeramente para aquellos que no conocen al Señor y el que está apartado, para que se reconcilie con Cristo en esta hora. Repite conmigo esta pequeña oración, pero créelo y repítelo con fe. Dile así al Señor: amado Dios, en esta hora yo reconozco que soy un pecador. Hoy he oído tu palabra y creo, Señor, que tú me has hablado en esta hora. Señor, te pido que entres en mi corazón y hagas un corazón nuevo. Yo hoy te abro mi corazón para que Cristo entre a morar en él y sea el Señor de mi vida. Lo acepto como mi Señor y único Salvador. Lávame con tu sangre desde la cabeza hasta la planta de los pies. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú pases lista yo pueda decir: heme aquí, Señor. Gracias te doy, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, porque sé que ese sacrificio lo hiciste para mí, para darme vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta hora, por aquellos que han oído tu palabra, Señor. Gracias por abrir, Dios mío, este canal de Cristo TV, Padre amado, para que puedan las personas conocer tu gracia, tu misericordia, y puedan aprender cada día más a través de tu palabra, Dios mío. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, una bendición grande, Dios mío, para este canal, Padre amado, para que tú seas tomando control, Dios mío, de cada vida que a través de este canal, Dios mío, vienen a los pies de Cristo. Te pedimos que tú seas bendiciendo, seas proveyendo, Dios mío, como solamente tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús te pedimos por aquel que está enfermo, por aquel que está en una cárcel, por aquel que está postrado, por aquel que está apartado, Dios mío, que tú hagas la obra, que tú seas, Dios mío, tomando el control, el dominio, Dios mío, de cada persona, para que pueda glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. El closet de Luis y Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Sion.
llegamos al final del programa, familia, y es por eso que yo te invito a que puedas sintonizar siempre la programación de Embajadores del Reino para juntos poder aprender de lo maravilloso que es la palabra de Dios. Por esta bendición de estar compartiendo aquí un programa más de Embajadores del Reino, aquí en este canal de bendición como es Cristo TV. Agradecer también, Liz, tu presencia aquí, siempre dispuesta a hacer la obra del Padre Celestial, y a ustedes, a cada uno de los que se han conectado primero con Dios y luego con esta programación. Gracias, mis queridos hermanos. Es un gusto tenerlos cada martes y cada jueves con nosotros. Y agradecer también aquí a mi siervo, el evangelista Stalin Antepara, por compartirnos también de esta tremenda bendición en esta preciosa tarde. Muchísimas gracias por la invitación, que Dios me los bendiga y que la paz de Dios esté en vuestros corazones. No te olvides, tu hermano Stalin Antepara está siempre presente cuando lo invitan aquí para que ustedes puedan escuchar palabra de vida eterna. Dios les bendiga y Dios les guarde. Mi hermana Liz, bendiciones, bendiciones, mi hermano. Bendiciones, y no se olviden compartir esta programación y ya no seas rebelde, pues, mis hermanos. Vente a los pies de Cristo. Amén. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Será hasta la próxima. Dios me les bendiga y los guarde por siempre.